Bueno, pues para empezar a construir un analizador léxico y sintáctico debemos utilizar esta clase. Se llama lexer.flex. En esta necesitamos ubicar el paquete donde está guardada, importar la librería tokens, y esta lo que nos va a permitir analizar es los tokens del analizador léxico. Aquí definimos los nombres de variables que pueden tener estos valores, y además definimos los números, definimos espacios como con las siguientes instrucciones. De allí tenemos esta como función global y vamos definiendo, en caso de que encuentre espacios los va a ignorar, los comentarios van a ir indexados con este símbolo, y obviamente no va a hacer nada en caso de que encuentre comentarios. Estos van a ser saltos de líneas, comillas, que al final de cuentas sería esto, pero para no confundir a Java se pone de esta manera. También definimos la palabra reservada print, que la vamos a usar en el código. Vamos a también definir if, else, in, que lo vamos a usar en el for. Es una palabra reservada también que se usa en el lenguaje R. Do, while, for, el operador igual, y definimos todos los operadores. Aquí tenemos comentado para qué funciona cada uno de ellos. Vemos que un identificador lo definimos como una letra, y además puede ser letras y números, y un número puede ir desde menos un dígito hasta n dígitos, o sea un sinfín de dígitos definirían un número. En caso de que no esté definido, se produciría un error y retornaría dicho error. De allí, una vez que construimos el lexer, construimos como que el que va a interactuar el analizador léxico con el sintáctico, que es mediante CUP. Entonces aquí tenemos esto mismo, y aquí vamos como que retornando los símbolos que encontramos en la clase anterior. Y aquí de igual manera vamos especificando cada función. Espacios en blanco va a ignorar, los comentarios los va a ignorar, las comillas pues igual se van a retornar. Tipos de datos no es necesario, porque al final el lenguaje R no usa tipos de datos. Palabra reservada print va a retornar el símbolo, símbolo.print. De ahí el carácter, la línea, la ubicación del símbolo, y lo va a retornar al final de cuentas, y así con cada uno de ellos. De ahí tenemos el analizador sintáctico, que es como que el que define en qué secuencia debe estar definido el código para poder compilarlo, para decir que es correcto el orden en el que se escribe el código. Entonces aquí usamos estas clases y ahí se hace el parseo del código. Recibe el símbolo, y si la sintaxis no está bien definida va a retornar error.
en qué posición o qué símbolo retornó error. En caso de que sí vaya en secuencia, pues va a retornar los símbolos que están correctos. Y aquí definimos los símbolos terminales, que serían una línea, comillas, tipo de dato, que al final de cuentas tipo de datos no lo estamos usando, así que lo voy a borrar. La sentencia print, if, else, do, while, for, igual, suma, resta, multiplicación, división, operador lógico, operador relacional, operador de atribución, operador booleano, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, llave de apertura, llave de cierre, corchete de apertura y corchete de cierre, punto y coma, que punto y coma en el lenguaje R sí se llega a usar, pero en el ejemplo en que pondré en este momento no lo utilizaremos, así que pues igual se puede borrar de aquí de las clases anteriores. El identificador que nos identifica, por ejemplo, variables, número, vamos a tener también conectores. Esta sentencia que la usamos en la sintaxis del for en el lenguaje de R, y error. Los como que funciones no terminales serían, o los tokens o símbolos no terminales serían inicio, sentencia, declaración, declaración for, el if else, el while, do while, for, sentencia booleana y sentencia for. Y vamos a empezar con inicio, o sea, aquí es donde le diríamos a nuestro analizador sintáctico que se vaya a esta parte. Y inicio llamaría a sentencia. Sentencia, aquí es donde nos va a definir en qué orden va a ir sentencia, declaración. O sea, después de sentencia puede ir una declaración, o puede ir una declaración nada más, o puede ir sentencia, if, o puede ir solo if, o puede ir sentencia, if else, o if else, o sentencia while, o while, solo while, o sentencia do while, o sentencia for, o simplemente for. De allí, como vemos, aquí tenemos esta opción de declaración, y acá definimos en qué sentido va a ir cada declaración. Puede ir identificador igual, comillas, identificador, comillas, que crea una variable de texto básicamente. Esta lo que hace es crear una variable numérica. Esta permitiría imprimir texto. Esta permitiría imprimir un número. Esta permitiría imprimir una variable que como que ubicaríamos con un identificador, o puede ir identificador, operador de atribución, por ejemplo, más, menos, etcétera, y un número o un identificador que sería una variable, básicamente donde diga identificador sería una variable, igual a identificador suma número, y así sucesivamente con cada una de estas. Entonces aquí tenemos definido como la sintaxis del if. Por ejemplo, sería if, paréntesis de apertura, sentencia booleana, y la sentencia booleana la definimos aquí abajo, paréntesis de cierre, llave de apertura y llave de cierre. Así definiríamos al if. Y la sentencia booleana podría ser un operador booleano o un identificador, operación relacional y operador booleano. Y aquí definimos todas las opciones que podría contemplar la sentencia booleana. Posteriormente tenemos la sintaxis del if else, del while, del do while, del for. Tenemos sentencia del for,
el cual incluye un identificador, y aquí vemos la sintaxis: identificador int tiene que llevar este conector en el lenguaje R, un número donde va a iniciar, un conector, el conector es 2 puntos, el número hasta donde va a llegar, y de aquí puede llevar una declaración for que va en este sentido, o bien identificador, la palabra in, el número desde el que va a comenzar, 2 puntos sería el conector, y número. Y bien, la declaración for podría ser un identificador igual a número, o identificador igual a comillas, identificador comillas. Entonces podemos como que asignar valores a variables dentro de la declaración for, y podríamos seguir agregando muchísimas cosas a nuestro analizador sintáctico, léxico y sintáctico, para enriquecer y hacer obviamente el lenguaje mucho más completo. Pero en esta ocasión solo nos interesa más que nada explicar la sintaxis que debe de llevar el ciclo for y la sintaxis de los if, e incluso vamos a hacer un ejemplo de también el uso de while. Entonces, una vez que ya tenemos definido todas nuestras clases estas en este sentido en el que acabo de explicar, tendremos que compilar esas clases, y lo hacemos de la siguiente forma: obtenemos la ruta de nuestro proyecto. Una vez que obtenemos la ruta donde está guardado el proyecto, en estas ubicaciones están estas clases: la clase lexer.flex, lexercube.flex y syntax.cube, estas 3 clases. Y ahora en este método vamos a generar esta clase syntax.cube y lexercube.java, y la clase me parece que es esta no, pero me parece que estas dos sí las generan mediante este método, que sería sim.java lo que generaría, y sería también la clase syntax.java. Vamos a checar aquí. Esta es otra clase que genera syntax.java, sim.java, y la clase tokens nosotros la escribimos en base a lo que tenemos de este lado, que sería las líneas, comillas, todo eso lo tenemos que incluir en la clase tokens. Si alguna de estas las tenemos aquí pero no la agregamos a tokens, a la hora de hacer las producciones en nuestra clase principal nos va a dar error. Y bueno, ahorita vamos a como que a generar los archivos. También cabe mencionar que estamos usando estas librerías. Si nos vamos aquí a librerías, vemos que aquí están, y si ponemos las librerías dentro de la ruta de nuestro mismo proyecto, ya no nos pedirá que las ubiquemos una vez que nosotros movamos el proyecto a otra ruta. Así que de esta manera evitamos el estar como que resolviendo los problemas de librerías, porque los metemos y los incluimos en nuestro mismo proyecto. Bueno, entonces voy a proceder a como que a generar las clases sim y syntax.java. Ejecuto y me marca un error en tipo de dato que no está declarado. Vamos a buscar en syntax.cube. Con control F podemos buscar el error que nos está marcando de tipo de dato, y borramos la sentencia una vez ubicamos donde está ubicado. Aquí vemos que está
encontrando esto, entonces lo que haremos es borrarlo, porque tipo de datos el lenguaje R no lo está usando. Entonces vamos a buscar más, ya no hay. Vamos a volver a hacer las producciones de esta clase y esta otra. Clic derecho, ejecutar, y vemos que ya no hay errores y ya se creó la producción. Entonces ahora lo que voy a hacer es irme a la clase que está de esta forma. Cuando presiono abrir archivo, lo que hace es obtener la ruta del proyecto y abrirlo en esa ruta, y allí yo tengo dos archivos definidos. Entonces de esta forma aquí va a leer todo lo que contiene el archivo y lo va a como que a insertar en esta área de texto. Después, cuando yo presione analizar, el botón analizar lo que va a hacer es llamar a este método, y este método lo que hace es usar la producción y va a como que a leer cada token de los tokens que vaya encontrando, y en cada token que vaya encontrando va a decir que si es una línea, comillas, si es la sentencia print, va a decir que es impresión en consola, reservada if, y así con cada una de las que definimos. Vemos que están aquí definidas, y vamos a ver lo que hace cuando le presionamos en analizar sintácticamente, y vemos que usa lexer.cup, esta clase, que es una de las producciones que también hace cuando compilamos desde la clase principal, y realiza el análisis o el parseo sintáctico que verifica que nuestro código lleve un orden. Entonces, si hace el parseo, nos manda un mensaje de que el análisis se realizó correctamente. En caso de que se produzca un error, nos da el error, en qué línea y en qué columna está identificado ese error. Entonces vamos a proceder a ejecutar esta clase para probar. Voy a abrir el archivo, vamos a abrir el código correcto y nos vamos aquí y vemos lo que tenemos, que cuando escribimos con este símbolo nos dice que esto es un comentario en el lenguaje R, y aquí nos va explicando: hacemos uso del ciclo for con su respectiva sintaxis similar a Python. Entonces vamos a escribir para, aquí puede ser el nombre de la variable que quiera, porque sería un identificador en, y el número desde el que queremos que empiece hasta el que queremos que termine, e imprimimos la variable. Hacemos uso de condicionales if, else, y imprimimos si es mayor o si es menor. De hecho, aquí en el código está inverso, pero corregimos: menor. En caso contrario sería mayor. Y aquí podemos leer más acerca de el lenguaje R, o bueno, este sería el compilador, y aquí tendríamos algunas referencias de documentación al lenguaje. Si nosotros le damos en analizar, vemos que hay líneas, pero las ignora y no nos dice nada acerca de esas líneas. ¿Por qué? Porque están documentadas como comentarios del lenguaje R. Entonces aquí podemos ir viendo los símbolos que encuentra, reservada for, y nos va diciendo qué es cada símbolo que encuentra. Ahora, para que hagamos una prueba de que el código
el compilador lo puede ejecutar correctamente, vamos a copiar todo este código y lo vamos a ingresar en el compilador virtual. Ay, pero me faltó abrir el compilador. Vamos a seleccionar y lo copiamos. Ahora vamos a el navegador, pegamos y nos va a abrir el compilador en línea. Aquí voy a quitar este código y voy a pegar el código que estamos haciendo en el analizador. A ver, vamos a darle en analizar y vemos que puede analizarlo correctamente en el análisis sintáctico correspondiente del lenguaje R. Lo copiamos y vamos a pegarlo en el compilador virtual que conseguimos y le vamos a dar en correr, run, y vemos que compila correctamente, no marca errores. Ahora vamos a hacer una prueba de el código. Ahorita lo voy a corregir porque la sentencia estaba inversa. Voy a pegarlo aquí, lo mismo que había copiado. Lo voy a guardar, control G. Y ahora vamos a abrir el código erróneo y voy a borrar. Voy a abrir el archivo del código erróneo, lo abro. Aquí voy a limpiar los analizadores y vamos a darle de nuevo a que analice esto y lo analiza sin problema. Le vamos a dar en analizar con nuestro análisis sintáctico para ver si es correcto y nos da un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque el compilador del lenguaje de R no nos permite incrementar variables de esta manera, sino que tendría que ser d igual a la variable, el nombre de la variable, que sería d más 1. Si le vuelvo a presionar analizar, no debería dar problema y vemos que así lo compila correctamente para incrementar. Pero si le ponemos más y lo analizamos, pues nos aloja error, nos dice en la línea 19. En la línea 19, ok, tenemos esto y nos dice que en la columna 352 el identificador que marca como error es el más. Aquí tenemos 2 y vemos que esto no lo permite el compilador. Si le quitamos 1 y lo analizamos, también es incorrecto, porque la sintaxis que le definimos a nuestro compilador nos dice que para que sea correcto debe ser, vamos a ver el código, aquí en el syntax.q le definimos que tiene que ser identificador igual a identificador, o sea, una variable, suma y número. Sería identificador igual a identificador, suma y número. Lo analizamos y nos dice que es correcto. Entonces así es como funciona el compilador. Ahora, este código erróneo que originalmente está así, lo vamos a copiar y lo vamos a intentar ejecutar también en el compilador virtual. Y aquí vamos a ver qué pasa en el compilador que tenemos virtualmente. Voy a pegar el código y le voy a presionar en correr, en ejecutar. Y aquí nos manda un error y nos da el error directo en esta parte, en esta línea. Y nos marca que es incorrecto. Entonces vemos que nuestro compilador está coincidiendo
con este compilador virtual. Y bueno, pues básicamente así funcionaría, y vemos que es coherente tanto el compilador virtual como nuestro compilador que hemos construido en Java con la clase cup. Y bueno, esto sería lo que me respectaría a explicar de cómo funciona el analizador léxico y sintáctico con las herramientas de JFlex y Java cup.